Alfonso estaba en plena forma, siempre haciendo ejercicio, mientras que Enrique se había vuelto bastante aburrido, mostrando poco interés en nada que no fuera su trabajo. Teresa empezó a sentir que poco a poco se iba encariñando con Alfonso. Aunque ambos se respetaban y mantenían su espacio, la química entre ellos era innegable. A menudo se sorprendían robándose miradas, deseando poder acercarse más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo realmente impactante que compartir con ustedes. Esta vez nos trasladamos a la ciudad de Calbayog, en Filipinas, para contarles una historia que tiene todos los ingredientes de un buen drama. Se trata de una aventura escandalosa entre la madre de un jefe y su joven, guapo y discreto chofer personal. Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Así que quédate con nosotros, porque vamos a contarte todos los detalles. Comencemos. Antes de adentrarnos por completo en la historia, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y por supuesto, comparte este drama con tus amigos para que ellos también se enganchen. Ahora sí, vamos al lío. Así que, te cuento la historia. Teresa, nacida en 1973, era una mujer que trabajaba como cantante en un karaoke en Catarman. Pero después de un tiempo, se mudó a Calbayog, Filipinas, cuando se casó. La vida de Teresa sufrió un golpe trágico en 2017 cuando su esposo murió en un accidente, pero ella no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Decidió abrir su propio salón de belleza, lo que le permitió conocer a muchas personas influyentes, funcionarios, asistentes a eventos, y con el tiempo, fue acercándose a algunos de estos hombres, pero no de la forma en que ellos esperaban. Teresa no era de las que se enamoran a la ligera, no buscaba aventuras pasajeras, sino algo serio, algo real. Soñaba con encontrar a un hombre que la respetara, alguien que la hiciera su esposa de verdad. En enero de 2019, Teresa conoció a Enrique, un hombre de 67 años involucrado en la política local y empresario inmobiliario en Tarangnan. Se conocieron en un evento político en Calbayog, a través de un amigo en común. Cada vez que Enrique visitaba la ciudad, se quedaba en casa de Teresa, y la relación fue de inmediato muy buena. Enrique la consentía, la llenaba de dinero y parecían la pareja perfecta. El tema es que Enrique tenía esposa e hijos en Tacloban, pero su matrimonio no era el mejor. Su esposa estaba más centrada en cuidar a sus nietos que en prestarle atención a él, y eso lo dejó sintiéndose un poco olvidado. Fue entonces cuando encontró en Teresa la atención que necesitaba. Enrique quería casarse con ella, pero como pertenecía a un partido político que no permitía a sus miembros divorciados, sugirió un matrimonio siri, que es como un matrimonio informal, sin necesidad de hacer oficial su divorcio. Después de pensarlo un poco, Teresa aceptó. Se casaron en junio de 2019, con el hermano menor de Enrique, Miguel, como testigo. Por supuesto, la esposa y los hijos de Enrique no tenían ni idea de esto. Tras la boda, Teresa decidió remodelar su casa, hacerla más grande, y Enrique empezó a enviarle dinero de forma regular. A pesar de algunos chismes de los vecinos, Teresa estaba feliz. Su negocio prosperaba, tenía dinero y no tenía que preocuparse por mucho más. Sin embargo, Enrique rara vez estaba en la ciudad, por lo que decidió pedirle a su hermano, Miguel, que se mudara a Calbayog para vigilar a Teresa. No quería que ningún otro hombre se acercara a ella, sobre todo porque Teresa era muy atractiva. Miguel se mudó a una casa de alquiler y Enrique le pagó un salario mensual. A Teresa no le hacía mucha gracia tener a alguien vigilándola todo el tiempo, pero mientras siguiera recibiendo dinero y su negocio siguiera yendo bien, aceptó la situación. Después de todo, no estaba involucrada con nadie más. Al principio, Miguel le pidió a su hermano que le comprara una motocicleta, pero Enrique le dijo que mejor se comprara un coche, ya que tenía algunos sin usar en casa. Miguel eligió un sedán de Tacloban, y de ahí en adelante, se convirtió en su medio de transporte para recorrer Calbayog, y claro, para vigilar a Teresa. Poco a poco, Miguel empezó a pasar más tiempo en el salón de Teresa. Además de las comidas gratis, el lugar era genial y, seamos honestos, las chicas que frecuentaban el salón eran bastante guapas. Se quedaba hasta tarde, a veces hasta la medianoche, antes de regresar a su piso de alquiler. Cuanto más tiempo pasaba en el salón, más se sentía atraído por Teresa. Ella era encantadora, olía de maravilla y sus labios eran perfectos. Al final, Miguel comenzó a acompañarla en pequeños viajes, al mercado,
al centro comercial o incluso a una cafetería para charlar y pasar el rato. En octubre de 2019, los sentimientos de Miguel por Teresa se hicieron más intensos. Intentó llevar la relación más allá, pero ella lo rechazó. Miguel, que no se daba por vencido fácilmente, no dejó de presionar y hasta trató de emborracharla para ver si cambiaba de opinión. Sin embargo, Teresa volvió a rechazarlo. Esto provocó una discusión bastante fuerte en el coche de camino a casa, una discusión que escaló hasta convertirse en una pelea física. Miguel no aceptaba el rechazo, y la situación empeoró aún más cuando tuvieron un accidente de coche. Ambos terminaron en el hospital durante un mes. Miguel se recuperó rápidamente y su hermano Enrique lo envió de regreso a Tacloban, su ciudad natal. Pero Teresa no corrió la misma suerte. Una de sus piernas quedó paralizada, lo que fue un golpe durísimo para ella. Sin embargo, Teresa no era de las que se daban por vencidas fácilmente. A pesar de su discapacidad, continuó dirigiendo su salón de belleza con la ayuda de un empleado. Al principio, usaba un bastón para moverse, pero pronto se dio cuenta de que ya no podía seguir así que le pidió a Enrique una silla de ruedas, y él se la compró. Aunque las cosas no eran como antes, Teresa siguió adelante lo mejor que pudo. Enrique seguía visitándola y su apoyo económico no falló, ya que Teresa seguía satisfaciendo sus necesidades, aunque su vida ya no era tan agitada como antes. Todo parecía continuar con normalidad hasta abril de 2020, cuando llegó la pandemia. La pierna de Teresa comenzó a empeorar y, pronto, la otra también empezó a dar problemas. Dejó de ir a terapia porque tenía miedo de contraer el virus en el hospital, así que decidió suspender todo. No fue hasta diciembre de 2020 que, finalmente, reunió el coraje para volver al hospital y recibir tratamiento. Pero como cada vez se le hacía más difícil manejar todo por sí sola, Enrique le envió a un conductor para ayudarla. Así fue como, en febrero de 2021, Alfonso, un hombre de 37 años, se convirtió en su chofer personal. Alfonso alquiló una casa cerca del salón de belleza y comenzó a llevar a Teresa a sus citas médicas y a hacer otros recados. Un poco sobre Alfonso. Estaba casado y tenía un hijo de 4 años. Había trabajado como camarero en su juventud, luego se convirtió en técnico, pero perdió su empleo durante la pandemia. Incluso cuando la situación comenzó a mejorar, aún le costaba encontrar un trabajo estable. Fue entonces cuando aceptó trabajar como conductor de Teresa bajo las órdenes de Enrique. Solo se le permitía regresar a Tacloban 2 veces al mes para visitar a su familia. Al principio, el trabajo de Alfonso consistía en llevar a Teresa a sus terapias, hacer recados y ocuparse de otras tareas cotidianas. Pero con el tiempo, quedó claro que la salud de Teresa no mejoraba mucho. Esto empezó a afectar la relación con Enrique, especialmente en el ámbito de la intimidad. Enrique comenzó a quejarse de que las cosas no eran como antes. Su vida sexual, que antes solía ser de 4 veces al mes, ahora solo ocurría una vez al mes. Incluso redujo el dinero que le daba a Teresa para ir de compras. Mientras tanto, el salario de Alfonso se mantenía igual, lo cual, para él, era un pequeño consuelo. Enrique, incluso, le advirtió a Teresa que si las cosas no mejoraban, podría empezar a buscar a otra mujer. En junio de 2021, Enrique seguía sin aparecer, y Teresa, sintiendo la creciente distancia entre ellos, empezó a abrirse más con Alfonso, su conductor personal. Temía quedarse sola algún día. Alfonso, siempre calmado y alentador, la tranquilizó diciéndole que si seguía con la fisioterapia, volvería a ser una persona sana y fuerte. Teresa se sintió reconfortada al escuchar esas palabras. A Alfonso le gustaba hacerla sentir bien, su actitud positiva era un respiro para Teresa, especialmente porque su marido había empezado a ser cada vez más distante y solo se centraba en ganar dinero. Para colmo, Alfonso estaba en plena forma, siempre haciendo ejercicio, mientras que Enrique se había vuelto bastante aburrido, mostrando poco interés en nada que no fuera su trabajo. Teresa empezó a sentir que poco a poco se iba encariñando con Alfonso. Aunque ambos se respetaban y mantenían su espacio, la química entre ellos era innegable. A menudo se sorprendían robándose miradas, deseando poder acercarse más. Así que, una noche a principios de julio de 2021, después de una agotadora sesión de fisioterapia, Alfonso llevó a Teresa de vuelta a su habitación. Ella lo abrazó fuerte, abrumada por la frustración y la tristeza de su lenta recuperación. La casa estaba tranquila, no había empleados cerca. Teresa se sentía vulnerable y emocionalmente agotada, y Alfonso,
siempre tan paciente, le ofreció palabras de aliento. Sin embargo, esa noche algo cambió en Teresa. Un pensamiento atrevido cruzó su mente, algo que no podía dejar de pensar. Se preguntó si las quejas de Enrique sobre su falta de rendimiento en la cama eran realmente ciertas. Tal vez, solo tal vez, aún podía demostrarle algo a sí misma. Impulsada por ese pensamiento, acercó a Alfonso, lo guió hacia el colchón y le quitó la camisa lentamente. Le susurró: «Ayúdame a probar esto. De verdad ya no es emocionante». Para sorpresa de Teresa, Alfonso no se apartó. En los días siguientes, ambos tuvieron intimidad 3 veces, bajo la sutil presión de ella. Pero el 12 de julio de 2021, Alfonso desapareció de repente. Su teléfono estaba apagado, no apareció en la casa que había alquilado, y su coche tampoco estaba por ningún lado. Teresa, preocupada y confundida, llamó a su marido. Fue en ese momento cuando las cosas realmente se complicaron. Enrique explotó de furia cuando se enteró. Le dijo que Alfonso había renunciado y que él culpaba a Teresa de obligarlo a cometer lo que Enrique describió como actos despreciables. Enrique estaba furioso, acusándola de arruinar todo. Incluso le dijo que pensaba divorciarse de ella. «Estás enferma, ya no eres tan satisfactoria como antes y eres demasiado insegura», le dijo. Teresa, completamente conmocionada, negó todo. Gritó que no era su culpa y que, en realidad, había sido Alfonso quien la había seducido primero. Al día siguiente, 13 de julio de 2021, Enrique fue a enfrentarse con Teresa. Le dijo que estaba listo para separarse, y parecía que ya lo tenía decidido. Llevaba tiempo infeliz, y el comportamiento de Teresa no hizo más que alejarlo aún más. Pero Teresa, furiosa, le dijo que estaba de acuerdo con la separación, siempre y cuando él siguiera enviándole dinero mensualmente. Enrique, a regañadientes, aceptó, pero las cosas se complicaron cuando Teresa empezó a exigir una suma de dinero muy alta. En un arrebato de ira, Teresa tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su marido mientras él estaba en el baño. Enrique, sorprendido, fue auxiliado por los empleados del salón, que acudieron rápidamente en su ayuda. Afortunadamente, Enrique sobrevivió, aunque se encontraba en estado crítico y fue llevado al Hospital General de Calbayog. Teresa fue detenida por el ataque. Mientras tanto, la noticia dejó en shock a la primera esposa de Enrique, Adela, quien viajó a Calbayog para enfrentarse a su esposo por lo sucedido con la joven esposa. Se desató una acalorada discusión entre Adela y Teresa, con gritos y reproches de ambas partes, hasta que la policía intervino para calmar los ánimos. Enrique, finalmente consciente de la magnitud de la situación, se disculpó y confirmó que estaban en proceso de separación. Fue entonces cuando salió a la luz la verdad. La verdadera razón del accidente de Teresa había sido su deseo de acercarse a su cuñado, Miguel. Sin embargo, Teresa no pudo presentar cargos, ya que no había pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones. El abogado de Teresa argumentó que su clienta estaba atravesando una crisis emocional cuando su esposo le pidió el divorcio mientras ella aún lidiaba con su parálisis. Además, sus ingresos apenas le alcanzaban para cubrir los gastos médicos y su día a día. Según él, todo lo que sucedió fue una consecuencia directa de la intromisión de Miguel, el hermano de Enrique. Si no lo hubieran enviado a espiarla, el accidente nunca habría ocurrido. Durante el juicio, Alfonso finalmente rompió el silencio y acusó a Teresa de haberlo presionado para hacer cosas que él nunca quiso. Contó que la primera vez se dio por lástima, solo para ayudarla a sentirse deseada a pesar de su condición. Pero la segunda y la tercera vez, dijo que fue porque Teresa lo amenazó con hacer que lo despidieran si no cumplía con sus exigencias. Acorralado y sin muchas opciones, Alfonso terminó cediendo. Sin embargo, cuando Teresa intentó obligarlo una cuarta vez, él no pudo soportarlo más. Huyó de vuelta con su esposa e hijos y decidió confesarle todo al señor Enrique. Aunque Teresa negó cada acusación, resultó que Alfonso había grabado sus conversaciones en su teléfono, donde se escuchaba claramente cómo ella lo invitaba a su cama. Esa prueba fue un golpe fatal para su defensa y solo fortaleció el caso en su contra. Finalmente, el 14 de febrero de 2022, el juez del Tribunal Superior Regional de Calbayog declaró a Teresa culpable de agresión y lesiones. La condenaron a 13 años de prisión, aunque se le permitió continuar con sus sesiones de fisioterapia mientras estuviera encarcelada. En abril de 2022, el divorcio entre Teresa y Enrique se hizo oficial.
Tanto Enrique como su hermano Miguel fueron absueltos de todos los cargos. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?